Durante años después de mi muerte, mi abuela encontró mi viejo celular y marcó el número de Chloe. La voz irritada de Chloe se oía. Años enteros, ¿y por fin decides llamarme? ¿Qué hicieron esas mujeres ricas para quedarse sin dinero? Si es así, mejor ve a buscar más para venderte. No vengas a llorar. Te lo digo, no quiero verte ni un segundo. Ni aunque estuvieras muerta. Al otro lado de la línea, la abuela estaba un poco aturdida. Su figura encorvada parecía excepcionalmente sola. Sostuvo el teléfono con cautela y preguntó, «Chloe, ¿se pelearon tú y Ethan?» «No encuentro a Ethan». Después de hablar, la abuela, con la mirada nublada, recorrió la habitación vacía y murmuró como si recordara algo. «Ah, cierto, Ethan ha muerto. Se ha ido. ¿Cómo lo olvidé otra vez?» Quizás porque no soportaba dejar a la abuela. Había permanecido a su lado desde mi muerte. Por desgracia, la abuela tenía Alzheimer y a menudo olvidaba que yo estaba muerta. Esta vez, su enfermedad volvió a aparecer. Se fue sola al parque y olvidó el camino a casa. La ancianita testaruda se sentó en un banco, murmurando, «No importa si no encuentro el camino. Ethan sin duda vendrá a buscarme cuando se dé cuenta de que no estoy en casa». Mi espíritu protegió a la abuela. Aunque no estaba lejos de casa, como no podía oírme, no pude guiarla. Al ponerse el sol, yo, como espíritu, empecé a entrar en pánico, dando saltos. Una mujer de casi 80 años, si no llegaba pronto a casa y pasaba la noche sola en el parque, definitivamente no sobreviviría. Por suerte, la abuela pareció darse cuenta también. Al ver que la gente se reducía, finalmente se levantó. Se acercó a alguien y preguntó, «¿Has visto a mi nieto, Ethan?» Sabía que si la abuela preguntaba a alguien y conversaban un poco, comprenderían su situación y probablemente la llevarían a la comisaría. Una vez allí, la abuela estaría a salvo en casa. Por desgracia, la abuela le preguntó a la persona equivocada, porque a quien agarró fue a Chloe. Chloe miró a la abuela. Su tono denotaba impaciencia. «¿A dónde se fue Ethan? ¿Por qué estás aquí solo? Es muy tarde y deja que una anciana como tú se quede en el parque. Debe estar con». Esas últimas palabras, quizá no las dijo por respeto a la abuela. Pero sabía a qué se refería. Quería decir, debe estar liándose con otra mujer otra vez. Mira, aunque llevo muerta 4 años, esta mujer no ha disminuido ni un ápice su asco por mí. La abuela no entendía lo que quería decir. Al ver a Chloe, se puso muy contenta. «Chloe, hace tanto que no vienes a cenar. ¿No te encantan los dumplings de la abuela? Mañana es tu cumpleaños. Vengan a comer dumplings. Jóvenes, deberían cuidar sus relaciones. Ethan es un buen chico. Le gusta guardarse las cosas para sí. Cuando Ethan salió hoy, dijo que te compraría un regalo de cumpleaños. Una sorpresa para mañana». Así que el recuerdo de la abuela quedó grabado en ese día. En aquel entonces, todavía estábamos muy enamorados. Inseparables como todas las parejas en la fase de luna de miel. Y su amor de la infancia aún no había aparecido. ¡Qué lástima! Al oír esto, los labios de Chloe se curvaron en una mueca de desprecio. «Abuela, esto no tiene gracia. Ethan y yo ya rompimos. ¿Dices que salió a comprarme un regalo de cumpleaños?» Me temo que estaba comprando un regalo de cumpleaños para otra mujer. La abuela se quedó atónita. ¿Rompieron? Pero Ethan nunca me lo dijo. Chloe, no te enfades. Cuando Ethan regrese, le daré una lección. La viejecita se veía adorable cuando estaba enojada. Quise abrazarla, decirle que no se enojara, pero mi cuerpo la atravesó. Durante años, y aún no me había acostumbrado a ser solo un espíritu, Chloe se rió aún más fuerte. Era obvio que no le creía a la abuela. Te lo dije, rompimos de verdad. Si todo esto son trucos que te enseñó Ethan, te lo perdonaré por esta vez. Por favor, no vuelvas a mencionar su nombre delante de mí. En ese momento, 2 mujeres mayores del mismo barrio se acercaron, sorprendidas de ver a la abuela. Señora, es muy tarde. ¿Por qué no está en casa? No me diga que se le ha olvidado dónde vive otra vez. Tras decir esto, chasqueó la lengua.
Esta anciana da mucha pena, ¿sabes? Ella y su nieto dependían el uno del otro, y él sabía que su nieto murió hace 4 años, dejándola sola. Sí, morí hace 4 años. Recuerdo ese cumpleaños de hace 4 años. Salí, lleno de alegría, a comprarle un regalo, solo para encontrarla en el centro comercial del brazo de otro hombre. Después de salir, abatido, recibí un mensaje privado en redes sociales de un desconocido. Lo abrí. Dentro había una selfie de un hombre con camisa blanca, tumbado sobre sábanas blancas de hotel desordenadas. Junto a él, un broche exquisito y llamativo. Además de la foto, había un mensaje. Dicen que un amor de la infancia no puede vencer a un amor predestinado. ¿Crees que este amor de la infancia pueda? Reconocí el broche. Era el regalo de cumpleaños que le había dado. Lo recordaba con tanta claridad porque, aunque el broche no era muy caro, yo misma me encargué de todo, desde su diseño hasta la colocación de las piedras. A Chloe siempre le gustó. Incluso lo llevaba en reuniones importantes. Dijo que era el símbolo de nuestro amor. Pero ahora, ese símbolo yacía casualmente en la cama de otro hombre. Fue entonces cuando me di cuenta de que el amor podía ser tan barato. Al oír las palabras de la anciana, Chloe se quedó paralizada. Diversas emociones se reflejaron en su rostro. Finalmente, preguntó con incredulidad, ¿qué dijiste? Ethan está muerto. Me mientes, ¿verdad? Ethan debió haberte dicho que dijeras esto. Ese hombre es el mejor con las palabras dulces. Las dos mujeres mayores se quedaron bastante sorprendidas. Mientras ayudaban a la abuela, murmuraron, ¿quién es esta persona? ¿Estará loca? ¿Quién bromearía sobre la muerte de alguien? Es como maldecirlo. En ese momento, la abuela también pareció recordar. Abrió la boca, con los labios temblorosos, y finalmente dijo, sí, Ethan se ha ido. Chloe se quedó allí, atónita, con una expresión un tanto ridícula. Y mi espíritu errante siguió a las dos mujeres mayores que apoyaban a la abuela en casa. Incluso sentí alivio cuando la abuela entró, contenta de que Chloe no la hubiera seguido. Quizás porque recordaba mi muerte, la abuela estaba muy triste. La viejecita solitaria estaba sentada en el sofá, acariciando mi foto con su delgada mano, llorando en silencio. Dime, joven bribón, ¿cómo pudiste irte antes que tu abuela? Me acerqué flotando, queriendo secarle las lágrimas, pero pasé de largo. Solo pude llorar e intentar consolarla. Abuela, Ethan no se fue. Ethan está aquí. Por desgracia, la abuela no me oía. En ese momento sonó el timbre, seguido de la voz de Chloe. Abuela, abre la puerta. Soy yo, Chloe. Me quedé en shock. No podía dejarla abrir la puerta. Si entraba y encontraba mis cosas viejas, no me atrevía a pensar en las consecuencias. La abuela era un poco lenta. Al oír el timbre y las llamadas, giró lentamente la cabeza. Parecía estar pensando. La voz de Chloe volvió a sonar desde afuera. Abuela, déjame entrar. Ethan, me he calmado y lo he pensado. ¿Cómo es posible que estés muerto? Solo intentas engañarme para que venga. Ya estoy aquí, así que deja de fingir. Abre la puerta. Ella golpeó la puerta mientras tocaba el timbre furiosamente. Estaba muy enojado. Sus gritos asustaban a la abuela. Antes no era así. Conmigo o con la abuela, siempre hablaba en voz baja, temerosa de que su tono fuera demasiado brusco. Pero ahora, además de tocar el timbre, había empezado a golpear la puerta. Estaba un poco resentido. Corrí a la puerta, queriendo advertirla. Como espíritu, crucé la puerta. Aunque estaba furioso, solo pude pasar flotando. Como no pude darle una lección a Chloe, me enojé tanto que se me saltaron las lágrimas. Pero solo era un espíritu. Ni siquiera llorar me trajo la misma liberación que antes. Grité con rabia, sí, solo te estoy engañando. Vete ya, y mejor no vuelvas nunca. Justo cuando estaba perdiendo los estribos, se oyó un golpe sordo dentro de la casa. Temiendo que algo le hubiera pasado a la abuela, volví rápidamente. Por suerte, la abuela seguía sentada a salvo en su silla.
Solo el portarretratos que tenía en la mano se había caído al suelo. La abuela parecía recién despertada. Miró el marco de fotos en el suelo y se agachó para recogerlo. Luego lo sostuvo y limpió mi foto una y otra vez. Se ensució. A Ethan le encantó esta foto. Por suerte, no se rompió. Sí, esa fue mi foto favorita. Porque la tomó Chloe. De hecho, quería decirle a la abuela que ya no era mi foto favorita. Mi favorita era la de tú y yo, junto a tu mano. Después de que la abuela terminó de hablar, se levantó temblorosa y volvió a colocar el marco de fotos en su sitio. Se quedó allí en silencio, con una sonrisa de nuevo en el rostro. Sollocé. No sabía si la enfermedad de la ancianita era algo bueno o malo. Mira, la enfermedad de la ancianita había estado empeorando mucho últimamente. Había olvidado otra vez que su Ethan estaba muerto. Llamaron a la puerta de nuevo en ese momento inoportuno. La abuela respondió, ya voy, ya voy. Luego, caminó lentamente hacia la puerta. En cuanto se abrió, el rostro enfadado de Chloe aún era claramente visible. ¿Dónde está Ethan? Tras decir esto, Chloe recorrió el lugar con la mirada. Sabía que Chloe me buscaba. A mi abuela le encantaba la limpieza y solía limpiar la casa. Desde que desarrolló Alzheimer, a veces, cuando me sentaba cerca, veía a mi abuela limpiar la casa 2 veces. La única diferencia era que, después de 4 años, la casa seguía igual que antes. ¿Es Chloe? Tras perder la memoria, la ancianita se volvió aún más encantadora. Llamó a Chloe con entusiasmo. Entra, siéntate. ¿Ethan? Ethan salió. Sí, salió. ¿Pero a dónde se fue? Preguntó ella, girándose para mirar por la ventana, murmurando, ya está oscuro. Ethan seguro que volverá pronto. Ese chico nunca se queda fuera toda la noche. Dijo que necesitaba estar conmigo por la noche para sentirse tranquilo. Chloe parecía no tener ganas de escuchar a la abuela, sobre todo después de oírla decir que había salido. El sarcasmo en sus ojos se intensificó. Se burlaba de mí con toda su alma. Por suerte, no dijo nada demasiado duro, sino que caminó hacia mi habitación. Como ya estaba dentro, no pude detenerla, así que simplemente floté a su lado para ver qué hacía. En cuanto giró el pomo, apareció ante mí una habitación decorada con un azul estrellado. Mi abuela lo había preparado con esmero para mí. Era muy hábil. Incluso las cortinas azules del interior estaban cosidas a mano por ella. Me encantaba estar allí. Incluso después de morir, flotaba y descansaba en la cama. Desafortunadamente, los espíritus no necesitan dormir ni se sienten cansados. Tras abrir la puerta, Chloe entró, con la mirada fija en nuestra foto en el escritorio. Un destello de sorpresa se dibujó en sus ojos, pero rápidamente fue reemplazado por sarcasmo. ¿Ya no tienes otras mujeres? ¿Por qué guardar la foto? Para recordar lo mucho que me engañaste. Ethan, el mayor arrepentimiento de mi vida es haberte amado. Dicho esto, rápidamente sacó la foto del marco y la hizo pedazos. Aún insatisfecha, azotó los pedazos sobre el escritorio. Hice pucheros. Fuiste tú quien me traicionó primero, ¿a qué viene todo este rencor y enojo ahora? La abuela estaba en la puerta con un vaso de jugo en la mano, preguntando con la mirada perdida, Chloe, ¿qué haces? Como estaba enfadada, los pasos de la ancianita se volvieron sorprendentemente rápidos. Enfadada, dejó el jugo en el armario. Al ver que Chloe había roto nuestra foto, empezó a discutir de inmediato. Chloe, ¿eres su novia? ¿Cómo pudiste hacer eso? La abuela también sabía que Chloe no lo habría hecho antes. En aquel entonces, era muy amable. Mi encuentro con Chloe fue pura casualidad. Ella era la heredera del grupo Lockwood, y yo apenas era una recién llegada al mundo laboral. El grupo Lockwood era prácticamente el sueño de todo graduado de Austin. Alto salario, buenas prestaciones, y el simple hecho de conseguir un trabajo allí era motivo de orgullo en las reuniones de exalumnos. Y yo fui uno de los afortunados que consiguió una pasantía gracias a la convocatoria del campus. Desafortunadamente, el entorno laboral era mucho más complejo de lo que imaginaba. Recuerdo que, durante mi primer mes, la empresa organizó una reunión departamental.
La jefa de departamento, Jessica, era exalumna mía. Nos habíamos visto varias veces durante la época escolar. En la reunión, insistió en que otro chico que se había incorporado a la empresa y yo tomáramos algo al mismo tiempo, alegando que la reunión del departamento era exclusivamente para nosotros. No pude negarme y tuve que prepararme para tomarme 2 copas. Pero el chico sentado a mi lado ya estaba pálido. Sostenía su vaso de agua sola, con aspecto algo perdido. Presentí que algo andaba mal y le pregunté en voz baja. El pobre me susurró que era alérgico al alcohol. La jefa de departamento, Jessica, tomó la iniciativa, sosteniendo su copa de vino, y dijo que los recién llegados tenían que beber. El tipo parecía preocupado. Tímidamente, explicó en voz baja, lo siento, gerente Jessica. Soy alérgico al alcohol. No puedo beber. Al oír esto, la gerente Jessica se echó a reír de inmediato. Yo también soy alérgica al alcohol, pero un poquito no me hará daño. Kevin, una vez que estás en el mundo laboral, tienes que aprender a beber un poco. ¿Entiendes? Algunos otros también empezaron a abuchear, y la escena se volvió caótica. No sé de dónde saqué el coraje, pero me levanté y le ofrecí un trago. Gerente Jessica, de verdad que no sabe beber. Si es absolutamente necesario, me lo bebo por él. ¿Qué te parece? Y así, entre sus burlas, me bebí 6 vasos seguidos hasta marearme por completo. Mientras descansaba en el sofá, vi a Chloe sentada a mi lado. Ella permanecía sentada en silencio, y aunque su expresión era distante, seguía siendo tan hermosa que me costaba apartar la mirada. Quizás porque había bebido demasiado, la miré fijamente, y ella, con su copa de vino en la mano, me devolvió la mirada con interés. Nuestras miradas se cruzaron, y supe que era la sensación de un corazón latiendo con fuerza. Incluso mientras me desmayaba, seguía pensando, ¿cómo podía haber una chica tan hermosa? Cuando recuperé el conocimiento, me encontré aplastado contra la pared del baño. Como estaba borracho, me sentía mareado. Aturdido, vi a Jessica apretándose contra mí, con la mano buscando mis pantalones. El susto me despejó un poco y empecé a forcejear. Jessica, ¿qué haces? Jessica ya no era la persona sonriente y accesible que había sido antes. Su rostro había cambiado. ¿Qué hago? Claro que quiero estar contigo. Ethan, me gustas. Mira qué guapo estás. ¿Cómo no iba a sentirme atraída? Te prometo que, mientras estés conmigo, te asignaré el siguiente proyecto. Si tiene éxito, te ascenderé a líder del equipo. Después de que Jessica terminó de hablar, empezó a besarme la cara. Estaba débil, pero aún así luché con todas mis fuerzas. No quería arruinar mi vida. Suéltame. Gerente Jessica, está infringiendo la ley. ¿Ayuda? Que alguien la ayude. ¿Auxilio? Mis gritos no eran fuertes, pero el ruido afuera era considerable. Justo cuando estaba a punto de luchar a muerte, el ruido afuera cesó de repente. Entonces, la puerta del baño se abrió de una patada. Vi aparecer una figura alta y esbelta, que le dio una patada a Jessica en el estómago. Esa persona me abrazó y me ayudó a escapar de ese lugar infernal. Y esa persona era Chloe. Era tan encantadora en aquel entonces. Ahora, el rostro de Chloe estaba sombrío mientras observaba fríamente cómo las manos temblorosas de la abuela recogían los pedazos de fotos de la mesa. Abuela, no soy su novia. Rompimos hace mucho tiempo. Me traicionó. El cuerpo de la abuela se puso rígido. Tardó un poco en reaccionar. Ethan no te traicionaría. 9 de cada 10 cosas que dijo fueron sobre ti. Recordó tus platos favoritos. Y aunque no sabía cocinar, insistió en intentarlo. La voz de la abuela se interrumpió con la vibración del teléfono de Chloe. Miré y vi 2 palabras en la pantalla, Ryan. Frunció el ceño casi imperceptiblemente. Aunque el teléfono seguía vibrando, no contestó de inmediato. Me pareció bastante gracioso. Así que ella seguía igual, siempre prefiriendo lo nuevo y cansándose de lo viejo. Había estado tan enamorada de su amor de la infancia en aquel entonces. ¿No? ¿Para qué servía esta actuación? El teléfono vibró un rato y luego dejó de vibrar, para luego volver a vibrar con insistencia.
Chloe abrió la boca como si fuera a decir algo, pero al final agarró el teléfono y se fue. Tenía curiosidad por saber si estaban casados y de qué hablarían. Bueno, supongo que simplemente me aburría mucho querer saber estas cosas. Así que seguí a Chloe, salí flotando de la habitación y luego por la puerta principal. Hola. Su voz era tan agradable como siempre. En aquel entonces, solía cerrar los ojos, dejarla apoyarse en mí y escuchar su voz suave y sensual resonar en mis oídos. Para que ella también pudiera ser tan tierna con alguien más. Una voz se escuchó al otro lado de la línea. Chloe, ¿por qué no has llegado todavía? Chloe, casi sin dudarlo, respondió con cariño, lo sé, enseguida voy. Sin duda, lo amaba. Igual que antes, con una llamada de Ryan llegaría. Después de colgar, vi a la mujer que tenía delante dudando en la puerta. La abuela estaba sentada en el taburete, aparentemente incapaz de entender por qué la Chloe a la que tanto amaba y yo habíamos roto. Su expresión era algo triste. Chloe la miró de reojo y cerró la puerta. Luego caminó hacia el ascensor. Al llegar, yo había planeado regresar para hacerle compañía a la abuela, pero entonces la vi sacar algo del bolsillo. ¿No era mi teléfono el que sostenía? ¡Qué ladrona tan despreciable! ¿Cuándo me lo robó? Después de mi muerte, mi abuela lo usaba para leer la hora. Me abalancé furiosa sobre ella, atravesándola por completo. Las puertas del ascensor se abrieron y ella entró. Yo flotaba furioso sobre su cabeza, furioso. Chloe, nunca pensé que tuviera semejante fetiche. Esto es un robo. Acabarás en comisaría, ¿entiendes? Te aconsejo que lo devuelvas ahora o te seguiré para siempre. Eres un ladrón, ¿entiendes? Aunque gritaba, no me oía nada. En cambio, se guardó el teléfono en el bolsillo y salió del edificio con indiferencia, subiéndose a un Maybach aparcado en la entrada. Lo que más me preocupaba era el contenido del teléfono, aunque no quería verlos tan acaramelados. No tuve más remedio que seguirla al coche. Pero el destino no era su casa. Era un hotel. Al ver el lugar tan familiar, una parte de mi cuerpo pareció despertar y un dolor agudo me recorrió. ¿Por qué allí? ¿Por qué su lugar de encuentro era el mismo hotel donde nos habíamos alojado? E incluso era el lugar donde se suponía que nos comprometeríamos. Al verla salir del coche, grité, Chloe, no puedes buscar otro sitio para tus citas. Cuando la seguía dentro, me di cuenta de que no era una cita. Era una fiesta de compromiso. Ryan llevaba traje, tan guapo como un príncipe de cuento de hadas. Mira, los cuentos de hadas son pura mentira. La princesa y el príncipe son los que pertenecen juntos. Ryan se acercó felizmente. Chloe, ¿dónde estabas? No te encontraba por ningún lado. El Ryan que estaba frente a mí tenía ojos sonrientes e incluso su tono de voz era amable. Mientras hablaba, extendió la mano para tomar el brazo de Chloe. Pensé que después de tantos años y dado que ya no era humana, debería poder ver las cosas con más claridad. Pero al ver el gesto íntimo de Ryan y Chloe, no pude evitar sentir asco. No sé si Chloe lo hizo a propósito, pero en cuanto Ryan extendió la mano, ella la esquivó y caminó hacia la señora Lockwood. Papá, mamá, la mano de Ryan falló y un destello de crueldad cruzó su mirada, pero la retiró rápidamente, con aspecto avergonzado. De repente, me miró y apretó los dientes, susurrando, Ethan, maldita sea, sigues atormentándome después de todos estos años. Me quedé atónita. ¿Podría Ryan verme? Agité la mano frente a sus ojos. Por suerte, no pudo. Ryan, sin embargo, respiró hondo para recomponerse, luego volvió a sonreír y se giró hacia los padres de Chloe. Pero Chloe se giró y se acercó, diciendo con calma, todavía no han llegado todos los invitados. Voy al baño. Quédate aquí y hazles compañía a papá y mamá. Las palabras, papá y mamá, ya habían hecho sonreír a Ryan. Respondió en voz baja, bueno, no tenía tiempo para preocuparme por lo que Ryan les decía a los Lockwood porque vi a Chloe, con el teléfono agarrado, caminando rápidamente hacia el baño. No iba al baño, tenía otros planes. Efectivamente, Chloe se dirigió a una esquina del pasillo, sacó el teléfono y presionó el botón de encendido. Mi corazón también empezó a latir con fuerza.
Sabiendo que no podía arrebatármelo, solo pude apretar los puños y observar atentamente sus acciones. Al poco rato, la pantalla del teléfono se iluminó. Justo cuando me estaba poniendo tenso, la pantalla parpadeó y se apagó. Lo intentó de nuevo, pero el teléfono seguía sin encenderse. Bueno, parecía que había pasado una semana desde la última vez que la abuela lo cargó. Solo había parpadeado. Quizás estaba roto. Sin embargo, Chloe sacó su propio teléfono y marcó un número. Nancy, sal un momento. Nancy era su asistente. Salió rápidamente tras recibir la llamada. Chloe le entregó mi teléfono. Que alguien arregle esto cuanto antes. Además, investiga el paradero de Ethan. Nancy tomó el teléfono con una pizca de confusión en la mirada, pero aún así accedió. Durante años, 4 años enteros, y solo ahora se le ocurrió preguntarme cómo estaba. Por desgracia, ya estaba muerto. Incluso empecé a imaginar que se alegraría mucho al saber que sí estaba muerto. Después de todo, el hombre que detestaba, el hombre al que no quería ver ni un segundo, finalmente había desaparecido de este mundo. Al poco tiempo, la señora Lockwood llamó a Chloe. El hotel estaba lleno de huéspedes, todos allí para presenciar su felicidad. No es que no hubiera anhelado este momento, pero por desgracia, nunca lo conseguí. El presentador llamó a Chloe al escenario y comenzó su discurso, mientras yo flotaba frente a ella, yendo y viniendo. Tenía el ceño fruncido constantemente. Indignado, me acerqué a su oído y le pregunté, Chloe, mujer voluble, ahora que has conseguido lo que querías, ¿qué te sigue insatisfecha? Chloe no me oía, pero su mirada permanecía fija en la entrada. Seguí su mirada, pero no entendía qué esperaba. ¿Esperaba a que Nancy volviera y le dijera que estaba muerto? Aunque se enterara, ¿qué más daba? El maestro de ceremonias le pasó el micrófono a Chloe y le preguntó con una sonrisa, «Señorita Chloe, ¿le gustaría que hoy fuera el día de su boda con el señor Ryan?» Toda la sala quedó en silencio. Todos miraban a Chloe, y yo también la miré. Movió los labios. Miró a Ryan a su lado y estaba a punto de hablar cuando su teléfono vibró de nuevo. «Disculpe, necesito atender esta llamada». Cuando la llamada se conectó, me acerqué a ella otra vez y escuché la voz de Nancy desde el teléfono. «Señora Lockwood, el señor Ethan podría haber muerto hace 4 años. Hace 4 años, hubo un accidente de coche en el mar. Hay pruebas que sugieren que el dueño del coche probablemente era el señor Ethan. Sin embargo, la policía buscó durante medio mes sin éxito, y como el único pariente del señor Ethan era su abuela, se dieron por vencidos». La voz de Nancy no era fuerte. Solo Chloe y yo la oíamos. Vi que el rostro de Chloe palidecía al instante. Entonces, con manos temblorosas, pulsó el botón de colgar y abrió el mensaje que Nancy le había enviado. Era la noticia sobre la caída de mi coche al mar hace 4 años, aunque solo informaba vagamente que la víctima era un hombre de apellido Ethan. Cualquiera que se fijara un poco en la fecha de mi desaparición podría haber adivinado que era yo. Me acerqué a ella, intentando levantarle el pelo, y le dije con un tono juguetón, ¿ves? Te dije que estaba muerta, ¿y aún no me creíste? Chloe, ay, Chloe, ¿por qué sigues igual que antes? Diga lo que diga, nunca me crees. En cuanto terminé de hablar, Chloe tosió un bocado de sangre. La sangre roja brillante salpicó la alfombra roja y desapareció al instante. Todos entraron en pánico, y Ryan también quedó atónito. Chloe, que acababa de vomitar sangre, cayó al suelo. Chloe, grité, lanzándome hacia adelante para atraparla, pero su cuerpo me atravesó y cayó pesadamente al suelo. La escena se convirtió en caos al instante. Los Lockwood también estaban aterrorizados. Unas cuantas personas que reaccionaron rápidamente ayudaron a Chloe a subirse a un coche y la llevaron rápidamente al hospital. No sabía qué hacer, así que simplemente subí flotando al coche y me acuclillé junto a Chloe, mirándola fijamente. Chloe, ¿no dijiste que ni siquiera me mirarías si moría? Cuando Chloe despertó, yo flotaba aburrido por la habitación. Las habitaciones VIP del hospital eran realmente diferentes a las normales. El espacio era amplio, e incluso podía dar algunas volteretas sin problema. Al ver a Chloe despertar, los Lockwood entraron rápidamente, junto con Ryan. La señora Lockwood preguntó con preocupación, «Chloe, ¿qué te pasa?»
¿Has estado trabajando demasiado últimamente? Chloe sonrió levemente. Mamá, estoy bien. Mamá, ¿pueden salir? Quiero dormir sola un rato. Ryan abrió la boca como si fuera a decir algo, pero al final solo pudo irse con los Lockwood. La habitación del hospital volvió a quedar en silencio al instante, pero Chloe se quitó las sábanas de golpe, y con dificultad, se dirigió al baño. Al principio quise seguirla, pero luego me pareció que no era apropiado. Sin embargo, se oían ruidos extraños del baño. La curiosidad me impulsó a entrar. Vi a Chloe llorando con los ojos rojos. Aunque intentó contenerlo, las lágrimas seguían fluyendo sin control. Al final, empezó a tener arcadas. Yo también había experimentado esa sensación. Cuando una persona está extremadamente triste, vomita. Chloe, saber que estaba muerta no te hizo nada feliz, ¿verdad? Después de vomitar, Chloe se lavó de nuevo y arrastró su cuerpo exhausto de vuelta a la cama del hospital. Por alguna razón, Chloe se durmió y yo, acostada a su lado, también me dormí. Me despertó la voz de Ryan. Seguía usando su voz inofensiva para preguntar por su bienestar. Chloe respondió vagamente y al poco rato entró Nancy. Al ver a Nancy, Chloe le pidió que la llevara al lugar del accidente. Y que se encargara de que alguien averiguara qué había pasado exactamente en ese accidente. Al oír esto, un destello de pánico cruzó los ojos de Ryan. Aunque solo fue un instante, lo capté. En cuanto a mi muerte por ahogamiento, la verdad es que no lo recordaba con mucha claridad. Quizás porque solo era un espíritu, incluso mis recuerdos con Chloe habían regresado hacía poco. Chloe y Nancy se fueron justo antes de que viera a Ryan llamar apresuradamente, con un aspecto muy extraño, así que salí flotando tras ellas. ¿Cumpliste con lo que te pedí? Sé que han pasado 4 años, pero también sabes que si Chloe quiere investigar, es imposible que no lo descubra. ¿Estás segura de que no dejaste ningún cabo suelto? ¿Pero qué está pasando ahora? Durante tantos años, he intentado por todos los medios evitar que supiera que ese maldito hombre está muerto, y al final, aún así lo descubrió. Me di cuenta de que el maldito hombre del que hablaba Ryan era yo. Estaba tan furioso que me revolví, maldiciéndolo. ¿Eres tú? Espera, ¿así que mi muerte no fue un accidente, sino meticulosamente planeada por Ryan? ¿Asesinato? ¿Cómo se atreve? Me abalancé furioso contra Ryan, una y otra vez. Sin embargo, simplemente recorrí su cuerpo de un lado a otro. Al final, yo también me cansé y simplemente seguí a Chloe, queriendo ver el lugar donde morí. Después de todo, escuché que mi cuerpo aún no había sido recuperado. TSK, qué lástima. Al entrar al coche de Chloe, vi por casualidad a Nancy entregándole el teléfono reparado. Lo que llaman cuando llueve, llueve a cántaros. Hoy lo vi de verdad. Mi corazón se desvaneció. Vi a Chloe desbloquear mi teléfono e introducir la contraseña. Por desgracia, volvió a acertar. La contraseña era su cumpleaños. Si no hubiera muerto tan repentinamente y no hubiera tenido tiempo de cambiarla, definitivamente no la habría dejado triunfar. Pronto, vio los mensajes privados en mi aplicación de redes sociales, las provocaciones de Ryan y las fotos que me envió. Simplemente me quedé flotando frente a ella, furioso. ¿Lo ves ahora? Tú me traicionaste, no al revés. Incluso te acostaste con él. Tras leer los mensajes, las manos de Chloe temblaron incontrolablemente. Finalmente, cerró los ojos y preguntó con dolor, Ethan, ¿por qué no me lo dijiste entonces? ¿Es todo culpa mía? Todo fue culpa mía. Sí, todo fue culpa suya. De hecho, yo se lo había pedido en aquel entonces. Al día siguiente de que Ryan me enviara las fotos, fui a su oficina y la confronté. Chloe, ¿te acostaste con Ryan? Pero de repente, Chloe parecía otra persona, burlándose de mí. ¿Y qué si lo hice? Ethan, ¿quién eres tú para mí? ¿Por qué debería contarte todo? No creas que no sé lo que has estado haciendo a mis espaldas. Escucha. Yo, Chloe Lockwood, nunca te he amado. Justo ayer, me dijo que me amaba. Hoy, ella estaba recostada en los brazos de otro hombre, negándolo todo. Me quedé mirando fijamente, sin poder creer lo que oía. Más tarde,
Ryan me miró con una sonrisa y dijo, Ethan, déjame decirte la verdad. Solo eras un sustituto del cariño de Chloe. Ahora que su verdadero novio ha vuelto, tú, el sustituto, deberías alejarte lo más posible. Recuerdo claramente que hace apenas unos días, estaba recostada en mis brazos, mirándome con aire de suficiencia y diciendo, Ethan, no te portaste muy bien anoche. Ahora soy tuya. Tienes que responsabilizarte de mí. Pensándolo bien, tuvimos muchos momentos dulces. El coche llegó rápidamente a su destino. Después de que Chloe salió del coche, fue directo al maletero, sacó un equipo de buceo y se lo puso. Nancy quedó impactada por su gesto. Antes de que pudiera hablar, Chloe ya había encontrado el lugar, y de un salto, se lanzó al mar. Salté con ella. El mar era muy profundo y cuanto más nos adentrábamos, más oscuro se volvía. Detrás de nosotros, solo se oía la voz ansiosa de Nancy. La señora Lockwood, el equipo de buceo más profesional que contratamos, llegará pronto. Por favor, espere. Aunque ya era un espíritu, seguía teniendo algo de miedo. Esta vez, se sumergió un buen rato. Incluso cuando estaba a punto de quedarse sin oxígeno, se resistía a irse. Nancy ya la estaba animando por el comunicador. Señora Lockwood, casi se le acaba el oxígeno. Debería subir. Si sigues así, tú también morirás. Ella no dijo nada y continuó buceando. Por suerte, pronto, los miembros del equipo de buceo también saltaron. Hicieron gestos con las manos, indicándole a Chloe que subiera y los dejara buscar, pero Chloe se negaba obstinadamente a subir. De hecho, incluso yo estaba empezando a perder la paciencia. El agua del mar era muy profunda y fría, y cuanto más profundo bajábamos, menor era la presión. Ni siquiera la policía pudo encontrarme, y mucho menos a ella. Justo cuando estaba a punto de volver flotando a la orilla, vi a los buzos profesionales haciéndole señas a Chloe. Chloe miró en su dirección con voz temblorosa, y por fin lo encontró. Siguiendo la dirección de las linternas de los buzos, Chloe y yo vimos un coche destrozado sumergido en el fondo del mar. La carrocería estaba enredada en algas y el coche estaba lleno de agua, y yo, sentado en él, era solo un esqueleto. Chloe nadó rápidamente hasta allí como si no pudiera creerlo. Entonces empezó a golpear el cristal con desesperación, pero la inmensa presión lo hizo indestructible. Por suerte, los buzos tenían herramientas. Le indicaron a Chloe que se apartara y luego varios trabajaron juntos para abrir el cristal lentamente. Por fin se pudo abrir la puerta del coche. Chloe fue la primera en entrar, retirando con cuidado las algas enredadas en el esqueleto. Al ver el anillo de diamantes que se había caído en el coche, Chloe exclamó con voz ahogada, Ethan. ¡Qué irónico! Ese anillo de diamantes era el que me había propuesto matrimonio, el que me había regalado, y ahora nos reencontrábamos así. En ese momento sonó la alarma de bajo nivel de oxígeno. Empecé a sentirme ansioso, instándola desesperadamente a que se fuera. Me preocupaba que Chloe no tuviera suficiente oxígeno para salir. Extendió la mano y sostuvo con cuidado el esqueleto en sus brazos, sin dejar de murmurar, Ethan, lo siento. Te hice esperar tanto. Chloe fue rescatada por el equipo de buceo. Cuando la trajeron a tierra, aunque estaba inconsciente, seguía aferrada a mis huesos con fuerza. Chloe estuvo inconsciente durante 2 días y 2 noches. Lo primero que hizo al abrir los ojos fue buscar mi esqueleto. Por suerte, Nancy le dijo enseguida, señora Lockwood, ya he dispuesto debidamente los restos del señor Ethan. Tenga la seguridad de que, sin sus instrucciones, nadie podrá deshacerse de ellos. Chloe asintió, con el rostro pálido. Sigue investigando lo que te pedí. Nancy se fue. Apoyé la barbilla en la mano y floté frente a ella, sin poder dejar de murmurar, Chloe, ay, Chloe, el asesino es Ryan. ¿Cómo no sospechar de él? Chloe, que estaba acostada, parecía haber pensado en algo. Se levantó lentamente de la cama y salió paso a paso de la habitación del hospital. Había muy poca gente en esa planta VIP. En cuanto salió, oyó la voz baja de Ryan por teléfono. Si se entera, no escaparé, y tú tampoco sobrevivirás. Que se deshagan de todos los que estuvieron con ese hombre en aquel entonces. Sabía que los buenos días de Ryan estaban llegando a su fin. Efectivamente, al segundo siguiente, vi a Chloe,
con los ojos inyectados en sangre, acercándose a Ryan como si quisiera comérselo. Al ver a Chloe así y recordar la conversación telefónica, Ryan también parecía asustado. Llamó tímidamente, Chloe, pero en cuanto terminó de hablar, Chloe le lanzó una mirada y sus guardaespaldas se abalanzaron sobre Ryan, agarrándolo con fuerza del cuello y acorralándolo contra la pared. Chloe se acercó paso a paso, preguntándole, ¿por qué le hiciste daño a Ethan? ¿Por qué me engañaste? ¿Y por qué lo engañaste a él? No teníamos nada entre nosotros, Ryan, y confiaba tanto en ti. Voy a matarte. Levantó la mano y los guardaespaldas la agarraron con más fuerza. El rostro de Ryan palideció cada vez más, como si estuviera a punto de asfixiarse. De repente, me quedé atónito. ¿Qué acaba de decir Chloe? ¿Que no tenían nada? No me lo creí. Si de verdad no tenían nada, ¿por qué nunca me lo explicó cuando la interrogué? ¿Por qué se lió con Ryan estando conmigo? Observé la escena con frialdad. Por un momento, deseé de verdad que Chloe lo estrangulara. Nancy corrió y apartó la mano de los guardaespaldas, jadeando. Señora Lockwood, no puede hacer esto. El señor Ethan murió injustamente. Si matas al culpable directamente, ¿no sería dejarlo escapar demasiado fácilmente? El cuerpo de Chloe se tensó de repente y volvió a agitar la mano. Ryan pudo respirar. Su cuerpo se desplomó y se desplomó en el suelo, tosiendo violentamente. Después de toser, lloró lastimeramente. Chloe, lo siento. Por favor, perdóname. Chloe, estuve obsesionada por un momento. Es culpa mía por amarte demasiado. No quería que nadie te alejara de mí. Chloe apretó los dientes y soltó una frase. Sal de aquí. No quiero volver a ver tu asquerosa cara. Ryan estaba atónito, con la mirada perdida en la mujer que había amado durante más de una década. Haré que Nancy reúna todas las pruebas para acusarte del asesinato de Ethan. Pasarás el resto de tu vida en prisión. Fuera. Ryan se sobresaltó y se alejó tambaleándose. Pensé que yo también me enojaría mucho, pero al ver los ojos inyectados en sangre de Chloe, de repente sentí una sensación de alivio. Me senté a su lado, charlando. Bien, eres la señorita Lockwood, la futura heredera de la familia Lockwood. ¿Por qué parece que vas a llorar otra vez? Mira, ni siquiera estoy llorando. Qué lástima haber muerto joven. ¿Sabías que hay tantos lugares donde no he estado? Justo cuando hablaba, oí a Chloe decir, sal tú también. Asegúrate de hacer lo que te pido. No me importan los métodos que uses, ni cuánto dinero o esfuerzo requiera. Quiero que contrates al mejor abogado y que Ryan se pudra en la cárcel. Nancy lo reconoció y salió. Chloe sonrió con amargura, con los ojos inyectados en sangre. Murmuró para sí misma, Ethan, lo siento. Te entendí mal. Dijiste que Ryan no era buena persona. Debí haberte creído. De hecho, mientras Chloe estuvo hospitalizada estos últimos 2 días, fui a casa a visitar a la abuela. La ancianita parecía estar bastante bien. Vinieron algunas ancianas de la comunidad, todas sin dientes. Se sentaron en casa a charlar, con aspecto muy feliz. Solo que, cuando las ancianas mencionaban sin querer a sus nietos, se quedaban en silencio. Pero la abuela no recordaba nada y hablaba animadamente de lo excepcional y sensato que era su nieto y de lo hermosa que era su esposa. Creo que es bueno que la abuela no recuerde esas cosas. Cuando regresé al hospital, Chloe estaba recogiendo sus cosas. Dejó su teléfono en la mesita de noche, se quitó sus objetos de valor y luego, con mi teléfono y una carta de quién sabe dónde, evitó la vigilancia del hospital y se dirigió al estacionamiento del nivel B2. No sabía qué iba a hacer, pero presentía que algo andaba mal. Al verla sentada al volante con la mirada perdida, la seguí de inmediato. Le grité, Chloe, ¿a dónde vas? ¿Por qué no llevas tu teléfono ni tus objetos de valor? No me oía. Simplemente pisó el acelerador y salió disparada. Sentí un poco de pánico, observándola con impotencia mientras pisaba a fondo el acelerador, dirigiéndose directamente a la carretera costera. Aunque el estéreo del coche sonaba mi canción favorita, no pudo aliviar mi ansiedad en ese momento. Esta insensata no iba a suicidarse muriendo de amor. ¿O sí?
Justo cuando pensé que Chloe iba a conducir el coche hacia el mar, se detuvo. Me toqué el pecho, que ya no latía, y dejé escapar un largo suspiro de alivio. Mujer insensata, me diste un susto de muerte. Pensé que ibas a saltar al mar. Chloe cerró los ojos, respiró hondo. Sacó un encendedor y encendió el sobre que había estado en el asiento del copiloto. Ethan, lo siento. Ethan, ¿estás cerca? Si de verdad hay espíritus en este mundo, te lo ruego, acepta mi carta. La llama se avivó lentamente, y poco a poco apareció una carta en mi mano, con palabras personales para Ethan. Ethan, siento mucho hablarte así. Pero, Ethan, no sé qué más hacer. Soy una tonta. Llevas 4 años sin verte y pensé que seguías vivo. Fue una estupidez mía. Solo ahora me doy cuenta de lo fácil que fue engañarme Ryan con solo unas cuantas fotos retocadas con Photoshop. Ni siquiera sabía que te había enviado ese tipo de fotos y mensajes privados. Ethan, te lo juro, nunca lo toqué. De principio a fin, solo te tuve a ti, y nunca fuiste el sustituto de nadie, y mucho menos el suyo. Eras solo tú. Recuerda que una vez me preguntaste por qué te elegí y cuando empecé a sentir algo por ti. Te diré la respuesta ahora. Fue en esa fiesta. Estabas en problemas, pero aún así protegiste a los demás. Fue tan tonto y tierno, que me conmovió. ¿Sabías, Ethan, que vi tu cuenta alternativa en tu teléfono? Estaba llena de tus registros del tiempo que pasamos juntos. Ahí está nuestra primera cita, nuestro primer beso y nuestro primer. Ethan, la abuela tenía razón. Eres un chico bondadoso y considerado. Te fallé. Vi la última frase que escribiste en redes sociales. Chloe, si de verdad muero, ¿qué pasa contigo? ¿Morirás conmigo? Ahora puedo decirte que sí. Ethan, espérame, ¿vale? La cuenta alternativa era donde guardaba mi diario. Todo lo que contenía era privado. Solo tenía unos pocos cientos de palabras, pero lo leí durante mucho tiempo. Para cuando reaccioné, oí a Chloe pisar el acelerador. El Maybach daba al mar, y con su pie en el acelerador en ese momento, supe exactamente lo que quería hacer. Chloe, ¿estás loca? No quiero que mueras por mí. Vive. Vive bien. ¿Me oyes? Pero ella no podía oír mis gritos, y en ese momento, el coche se precipitó directamente hacia el mar. Los recuerdos comenzaron a afluir. Me sentí como si hubiera regresado al día en que caí al mar. Incontables cantidades de agua de mar entraron, obstruyéndome la nariz, la garganta y los pulmones, y quemándome con un dolor mortal. La muerte en sí no da miedo. Lo que da miedo es el proceso de morir. Viendo cómo el agua sumergía lentamente el Maybach, me lancé al mar sin dudarlo. Aunque sabía que aunque saltara, no podría hacer nada. Aún así, me zambullí, observando con impotencia cómo Chloe cerraba los ojos y se sumergía junto con el agua del mar. Subí al coche y miré sus ojos cerrados. ¿No era esta chica dulce y hermosa que tenía ante mí la persona a la que una vez amé profundamente? Pero ahora ella también iba a morir. El mar era tan profundo. Me hundí cada vez más con Chloe. Justo cuando me sentía abatido, oí una voz detrás de mí. Ethan, ¿de verdad eres tú? Me giré y vi a Chloe flotando fuera de la ventanilla del coche. Volviendo a mirar a la otra Chloe, que seguía en el coche, lo comprendí. La que estaba afuera era su espíritu. Soy yo. Chloe me miró, muy contenta. Me preguntó, Ethan, ¿puedes llevarme contigo? ¿Llevarla conmigo? Claro que no. Negué con la cabeza. No, no puedes morir. Chloe, tienes que aguantar. Vendrán a rescatarte pronto. Chloe, ya estoy muerta. No puedo cuidar de la abuela. Si puedes vivir, por favor, ayúdame a cuidar de la abuela, ¿de acuerdo? Es mi única preocupación en este mundo. En ese momento, me detuve. Parecía que, además de la abuela, había olvidado a alguien muy, muy importante para mí. ¿Pero quién era ella? No lo recordaba en absoluto. Chloe sonrió con amargura y preguntó, ¿y yo qué? Tú, Chloe, encontrarás a alguien que te quiera y a alguien a quien quieras en el futuro. Empieza tu vida de nuevo.
Me pareció oír un ruido y entonces algo levantó el Maybach. Alguien había encontrado a Chloe, que se había tirado al mar. Sabía que iba a regresar. Chloe se salvó. Poco después de que la sacaran a ella y al coche, una fuerza invisible la jaló de vuelta. Sonreí y la saludé. Por favor, cuida bien de mi abuela. Por favor. Intenté mantener mi expresión en el estado más hermoso que ella recordaba. Cuando Chloe despertó, yo seguía a su lado. En cuanto abrió los ojos, se le enrojecieron las cuencas. Por desgracia, todavía tenía el tubo de oxígeno insertado y no podía hablar por el momento. Solo podía mover los ojos para mirar a Nancy. Nancy comprendió lo que quería decir, se acercó, sacó su teléfono y le levantó la mano a Chloe. Chloe escribió 2 palabras, abuela. De verdad se acordó de ayudarme a cuidar a la abuela. Nancy leyó las 2 palabras y lo entendió al instante. Entonces Chloe cerró los ojos y lágrimas de arrepentimiento corrieron por sus comisuras. ¿De qué sirve arrepentirse? Ya estoy muerto. Me acuclillé a su lado, mirando su cara de dolor y ridículo. En realidad, debería reírme, ¿no? Riéndome de ella por haber elegido a ese hombre. Riendo de su dolor. Riendo de que mereciera sufrir tanto. Pero aún así no pude evitar sollozar, sintiéndome terriblemente triste. Volví al lado de la abuela. Chloe no rompió su promesa. Encontró a los mejores cuidadores para cuidar de la abuela, e incluso Nancy charlaba con ella. La abuela estaba muy feliz todos los días. Yo flotaba en el aire, rebosante de alegría. Un día, Nancy le estaba contando un cuento a la abuela cuando llegó Chloe. Al ver a Chloe, la abuela preguntó de repente, jovencita, ¿eres amiga de Ethan? Eres muy guapa. La pareja perfecta para mi Ethan. Chloe sonrió, con los ojos enrojecidos de nuevo. Abrazó a la abuela y dijo en voz baja, sí, abuela. Ethan se fue de viaje de negocios a un lugar muy lejano. Me pidió que pasara un tiempo contigo. Así que la enfermedad de la abuela empeoraba. Mientras Nancy se quedaba con ella, Chloe entró de nuevo en mi habitación. Al ver la foto que había hecho trizas antes, su cuerpo empezó a temblar sin control. Por suerte, Nancy se dio cuenta a tiempo y la apoyó. Señora Lockwood, Chloe saludó con la mano. Estoy bien. Entonces apartó la mano de Nancy y entró paso a paso en mi habitación. Mirando la foto que había hecho trizas, que aún estaba en el armario, empezó a reconstruirla desesperadamente. Más tarde, encontró el diario que había guardado en el cajón. Tras abrirlo, vio su nombre escrito en cada página, y Chloe se derrumbó de nuevo. Porque había escrito en mi diario, Chloe, tenemos que estar juntos para siempre. Chloe, me prometiste que me amarías toda la vida. Chloe, ¿cómo pudiste tener a otro hombre a mis espaldas? Chloe, ¿solo serás feliz si muero? Esas eran las preguntas que antes me inquietaban, pero ahora sabía las respuestas. Gracias al cuidado meticuloso de Chloe, mi abuela vivió una vida muy feliz. Seguí a su lado, cuidando a esta encantadora viejecita. Un día, de repente, la ancianita le agarró la mano a Chloe y la miró fijamente, diciéndole, ¿recuerdas que Ethan y tú tuvieron un hijo? Mientras hablaba, incluso sacó una ecografía del fondo de una caja y se la dio. Chloe se quedó atónita, temblando por completo. Preguntó con voz ronca, ¿un niño? ¿No era ese niño la abuela? ¿Qué le pasó? Pero por mucho que preguntara, la abuela no lo sabía. Y en ese momento, mi mente zumbó. Recordé que la persona más importante que había olvidado, además de la abuela, era nuestra hija. En aquel entonces, estaba embarazada, pero quería romper conmigo. Al principio no quería quedarse con el niño, pero finalmente me dijo que, después de que naciera, yo lo criaría y no tendríamos más contacto. ¿Quién iba a imaginar que, justo después de nacer, el médico anunció que había dado a luz a un bebé muerto? Ese día, sus padres se la llevaron y bloquearon todos mis contactos. Pero después de que se fuera, un médico se negó a darse por vencido y con gran esfuerzo, salvó a la bebé que había sido declarada muerta. Desde entonces, crié a la niña a mi lado, sin revelarle nunca nada a Chloe, pues no quería arruinar su brillante futuro. Pero entonces, repentinamente, morí. Tras mi muerte, mi abuela enfermó gravemente.
La anciana, ya enferma, también cuidaba a un bebé y simplemente no podía con él. Al final, la comunidad decidió enviar al niño a un orfanato. Perdí esos recuerdos y ni siquiera sabía a qué orfanato habían enviado al niño. Después, presencié cómo encarcelaban a Ryan, condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Sabía que esto era lo mejor que Chloe podía lograr. Ryan no podía morir, pero tampoco podía salir. También vi a Chloe enterrar mi cuerpo de nuevo con mi esposo, Ethan, grabado en la lápida. Ryan, quien estaba en prisión, solicitó repentinamente ver a Chloe en su tercer año, diciendo que tenía noticias que ella quería saber. Chloe no quería verlo, pero temiendo perderse noticias sobre nuestra hija, se reunió con él. Ryan la miró fascinado a través del cristal y sonrió. Chloe, pensé que no te volvería a ver en esta vida. Sigo sin entender. ¿Dónde perdí contra él? A Chloe se le acabó la paciencia. Dijo con disgusto, ¿qué hay de las noticias que mencionaste? Si solo es para decir estas tonterías, entonces no hay necesidad de decir más. Como si temiera que Chloe se fuera de verdad, Ryan habló de repente, sé que tienen un hijo. Chloe apretó los puños con fuerza. Dime, ¿dónde está el niño? ¿Qué le hiciste a nuestro hijo? Ryan rió, hablando consigo mismo como un loco. Lo tengo todo. Solo quería a una mujer. ¿Por qué tuvo que interferir? ¿Por qué tuviste que dar a luz a su hijo? Podría haberlo dejado ir, pero ¿quién iba a saber que estaba embarazada de tu hijo? ¿No estaba intentando atarte con el niño? Así que merecía morir. No debía haber sido indulgente en aquel entonces y haber dejado ir a esa vieja bruja y al niño. Sabía que este hombre estaba completamente loco. Se había vuelto loco persiguiendo a Chloe. Chloe quiso preguntar más, pero Ryan de repente tosió sangre. Al ver esto, Chloe frunció el ceño y preguntó, Ryan, ¿qué te tragaste? Ryan parecía dolido, pero su rostro aún sonreía. Veneno, claro. Es imposible salir de prisión en esta vida, pero gastar un poco de dinero para que alguien me consiga drogas. ¿Cómo podría ser imposible? Chloe, quiero que vivas arrepentida y sola hasta que mueras. Lo que yo no puedo tener, nadie lo puede. Ryan falleció, y la pista de nuestra hija se perdió de nuevo. Desafortunadamente, la abuela le preguntó a la persona equivocada, pero fue como si Dios le estuviera gastando una broma. Hasta que la abuela falleció en paz a los 98 años, siguió sin poder encontrarla. La única noticia que recibieron fue que nuestra hija había sido adoptada por una familia adinerada. Por suerte, la abuela vivió muy feliz los últimos 20 años, e incluso al partir, su rostro estaba lleno de sonrisas. Epílogo. El día que Chloe se fue coincidió con el segundo año del fallecimiento de la abuela. La mujer de mediana edad, que aún no había cumplido los 50, ya lucía una abundante cabellera plateada. Mientras su vida se acercaba al fin, miraba a lo lejos con los ojos llenos de expectación. Murmuraba palabras que nadie podía entender. Dijo, Ethan, ¿vendrás a recogerme? ¿Por qué? ¿Durante 20 años, ni siquiera has entrado en mis sueños? Ethan extendió la mano, aferrándose al vacío que tenía delante. Pero en ese momento, vio a una niña que se parecía mucho a Ethan. Chloe sonrió. Ethan, ¿eres tú? Sabía que vendrías a llevarme. Sin embargo, la chica se acercó y la sacudió suavemente con preocupación. Abuela, abuela, ¿qué te pasa? Abuela, espera, te llamo una ambulancia ahora mismo. Con apenas un resquicio de consciencia, Chloe aún no podía distinguir si la persona frente a ella era Ethan o su hija perdida. Pero algo tenía muy claro, lo había lastimado demasiado. Probablemente ni siquiera volvería a verla, ni siquiera muerto.